Listo, entonces vamos a dar inicio con un repaso sobre la inferencia clásica, que era lo que veíamos la sesión pasada. Entonces vamos a recordar esos aspectos de la inferencia clásica. Los recordemos. Listo. Recordemos. Un parámetro es una característica de una población y eso es fundamental porque nosotros vamos a hacer inferencias sobre los parámetros. Un parámetro es una característica de una población. De una población, ¿ya? Y la inferencia se hace sobre los parámetros, ¿sí? Yo no tengo toda la información de la población. Entonces, yo tomo es una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria. Pero con esa muestra aleatoria, yo quiero sacar conclusiones de la población. Eso es lo que yo quiero hacer en inferencia. Y es lo que yo quiero hacer en el diseño de experimentos. ¿Por qué? Porque yo no tengo todo el comportamiento teórico, pero con base a un muestreo, yo quiero sacar conclusiones de todo ese comportamiento teórico de mi situación de interés. Entonces, en la vida real nosotros tenemos muestras aleatorias y con eso, con esa muestra aleatoria queremos sacar conclusiones del parámetro poblacional. Entonces, una muestra aleatoria es un subconjunto adecuado de la población. De la población, ¿sí? ¿Qué hipótesis nos van a interesar? Entonces, nosotros veíamos dos diseños básicos, los dos diseños básicos. El primer diseño que nosotros veíamos es una variable respuesta con respecto a un factor con dos niveles independientes. Dos niveles independientes. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos pastillas, la pastilla clásica y la pastilla propuesta, la que es de interés, la que nosotros queremos que sea mejor a la clásica, nosotros tenemos individuos igualitos, es decir, con las mismas condiciones, tenemos acá uno, la observación del primer individuo, la observación del segundo individuo, la observación del enésimo individuo, acá lo mismo, pero a estos individuos de acá se les da la pastilla clásica y a estos la pastilla propuesta. Y la idea es que estos de la pastilla propuesta tengan mejor tiempo de recuperación. Es decir, la hipótesis nula, recuerden siempre, miren, la hipótesis nula siempre tiene igualdad. O sea, la hipótesis nula siempre va igual, menor igual o mayor igual. Y en la hipótesis alterna va la negación de esa hipótesis nula. Esto es importantísimo. Siempre la hipótesis nula va a la igualdad. Siempre. Si nosotros queremos verificar en nuestra investigación que la pastilla propuesta tiene tiempos de recuperación mejores que la pastilla clásica, ¿cómo haríamos ese contraste? Entonces, acá tenemos la media de la variable X y acá la media de los Y. O sea, acá tenemos el tiempo promedio de mejora en la pastilla clásica y acá el tiempo promedio de mejora en la pastilla propuesta.
¿En dónde colocamos o cómo colocamos lo que queremos probar, que es que nuestra pastilla propuesta tiene menor tiempo de recuperación que la pastilla clásica, en la nula o en la alterna? Menor tiempo. Y eso es importante saber. Lo que nosotros queremos probar, ¿en dónde lo colocamos? ¿En lo nulo o en lo alterno? En este caso, ¿queremos qué? Queremos probar que la pastilla propuesta es más eficiente que la pastilla clásica. Es decir, el tiempo promedio de la variable, el tiempo promedio de la pastilla propuesta es menor que el tiempo promedio de la pastilla clásica. ¿Iría en la nula o en la alterna? Ese menor. Ese menor estricto. Iría en la alterna, porque nosotros queremos acá demostrar esto. ¿Sí? Queremos ver que efectivamente reduce significativamente el tiempo de mejora la pastilla propuesta con respecto a la pastilla clásica. Y en la alterna sería lo contrario. La alterna sería la media de la propuesta es mayor o igual que la clásica, que esa es la idea. O sea, que la idea es que se rechace la hipótesis nula para que sea válida, pues, mi pastilla, porque tiene mejores tiempos de mejoría. Ese es un diseño clásico. Tenemos ahí solo dos, dos niveles en el factor. Lo que casi siempre se hace es clásico y propuesto. Clásico, la que siempre se utiliza, y propuesto, la que usted va a sacar. Y usted va a poder, con este test, a poder demostrar si es mejor o no la que usted propone con respecto a la clásica. Hasta ahí vamos bien. Esa es la primera prueba. Esa es la primera prueba. En R, ¿cómo se hace? Con T.test. Con la prueba T.test y requiere unos supuestos. Y tiene unos supuestos asociados. La normalidad, o sea, antes toca verificar normalidad, y la homogeneidad de varianza u homocedasticidad. Homogeneidad de varianza. Normalidad depende del número de datos que se tengan, ya sea Shapiro.test para muestras pequeñas o Kolmogorov-Smirnov para muestras grandes. Homocedasticidad, si podemos utilizar el bar.test, entre X y Y. En la normalidad, la hipótesis nula siempre es la presunción de inocencia. Es decir, X es normal. Versus la hipótesis alterna, X no distribuye normal. ¿Cómo rechazo o no rechazo? Con el p-valor. Recuerde, la regla de decisión del p-valor es sencilla. Si p-valor es grande, no rechazo la hipótesis nula. Si p-valor es pequeño, rechazo la hipótesis nula. ¿Cierto? Con respecto a un nivel de significancia. Bueno, entonces, recuerde, antes de usted pasar a hacer este test, tiene que validar los supuestos. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa si no se cumplen los supuestos? Ya vamos a ver qué pasa si no se cumplen los supuestos. ¿Listo? Eso lo vamos a ver hoy también, porque en la vida real nosotros, en muchos casos, no se satisfacen los supuestos. Entonces ya vamos a ver qué pasa si no se satisface el test de homocedasticidad o el test de normalidad. ¿Listo? La homocedasticidad tiene esta hipótesis nula. La varianza de la variable X o del nivel X es igual a la varianza del nivel Y. Versus la hipótesis alterna, como es la negación, sería la varianza de X diferente a la varianza Y. Bueno, pregunta sencilla. Miren,
Si nosotros queremos probar que los tiempos de la pastilla propuesta, los tiempos de mejoría de la pastilla propuesta, son mejores a los tiempos de la pastilla clásica, lo mejor sería rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula. Esa es una pregunta para ver si vamos bien. Y si no, no hay problema y lo volvemos a explicar. Repito la pregunta. Y la debe tener clara para saber si estamos bien encaminados. Miren, si nosotros queremos mostrar que el rendimiento de las pastillas propuestas son mejores que los rendimientos de las pastillas clásicas, es decir, la pastilla propuesta tiene menor tiempo en promedio que la pastilla clásica, la idea sería rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula. Si queremos probarla. ¿Algún comentario? Si yo no rechazo la hipótesis nula, ¿qué pasa? Si yo no la rechazo, lo que estoy diciendo es que mi pastilla tiene mayor tiempo igual que la pastilla clásica. En cambio, si rechazo la hipótesis nula, ahí estoy diciendo que el tiempo de la pastilla propuesta tiene menor promedio que el tiempo de la pastilla clásica y en ese caso es mejor porque nos interesa que la pastilla calme el dolor en un menor tiempo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, es mejor rechazar la hipótesis nula, correcto. Es mejor rechazar, o sea, uno quiere rechazar la hipótesis nula para que sea válido la investigación sobre esa pastilla propuesta, por ejemplo. Bueno, listo, eso es importante tenerlo claro ahí. Pero para hacer el T.test y validar este contraste de hipótesis, ¿sí?, requerimos los supuestos de normalidad. Entonces ahora vienen otras preguntas. Si yo quiero usar el T-Student en el contraste de normalidad, deseo que el p-valor sea grande o sea pequeño. Es decir, rechazo o no rechazo. Pero en términos de p-valor, si tengo este contraste de hipótesis, la idea es que el p-valor sea grande o pequeño para que se satisfaga el supuesto de normalidad. ¿El p-valor debe ser grande o pequeño? Recuerden, p-valor pequeño, rechazo la hipótesis nula, es decir, alterna. P-valor grande, me quedo en la nula. Si el contraste de hipótesis de normalidad es este, y yo quiero verificar el supuesto de normalidad, el p-valor debe ser pequeño o grande con respecto al nivel de significancia, en la parte de normalidad. ¿Con quién me quiero quedar? ¿Con la nula o con la alterna? Si yo quiero probar el supuesto de normalidad. Con la nula, ¿sí o no? Porque la nula es que X distribuye normal. Y la nula la tenemos cuando el p-valor es grande, ¿listo? Con respecto al nivel de significancia. Entonces, en ese caso queremos no rechazar la hipótesis nula. Y en el de homocedasticidad pasa lo mismo, miren. En el de homocedasticidad pasa exactamente lo mismo. Yo quiero que se satisfaga el supuesto de homocedasticidad. Entonces, lo que se quiere es que no se rechace la hipótesis nula. ¿Listo? En los supuestos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Entonces, repasemos. Nosotros en este caso tenemos solo dos niveles. El factor tiene dos niveles. Casi siempre es lo clásico, lo comparo con lo que yo estoy proponiendo en la investigación. Si, por ejemplo, es un estudio sobre plántulas y quiero que la plántula tenga mejores frutas, entonces acá tengo las frutas sin la vitamina
y acá tengo el tamaño de las frutas con la vitamina. Y yo quiero tener tamaños grandes con la vitamina propuesta. Entonces ahí la hipótesis alterna cambiaría. Y eso toca tenerlo claro bien cómo plantearla, cada situación, cada uno de los problemas, cómo plantearlos en términos de la hipótesis nula y de la hipótesis alterna. Entonces, si usted se enfrenta a comparar algo clásico con un método que usted esté proponiendo, puede usar este test. Ahora, si no se satisface el, si no se satisface el supuesto de normalidad ni de homocedasticidad, una alternativa es utilizar el test de Wilcoxon. Test de Wilcoxon. ¿Qué es el test de Wilcoxon? El test de Wilcoxon también me compara medias. Sin embargo, me compara medianas. Y es un test no paramétrico. ¿No? Entonces no requiere el supuesto de normalidad ni requiere el supuesto de homocedasticidad. Sin embargo, requiere otro supuesto que se llama, entonces, no normalidad, no homocedasticidad, pero sí simetría. O sea, nosotros podemos usar test de Wilcoxon, pero cuando tenemos distribuciones simétricas. ¿Listo? Por ejemplo, voy a colocarles un ejemplito acá. Ahí se ve. Listo. Entonces, vamos a hacer un poquito de R. Listo. Entonces vamos a abrir el RPOSIT. Ya les envío el link. Vamos a ir abriendo el RPOSIT. Van a entrar al POSIT, van a darle New Project, New RStudio Project. Y bueno, ahí está cargado. Listo. Y vamos a considerar X, R norm, vamos a considerar 50 datos de media 4 y de varianza 2. Y, R norm, 50 datos de media también 4 y de varianza 2. Bueno, supongamos que sí subió, ahora son 7 en promedio. Lo clásico son 4 de tamaño y acá en la vitamina son 7. Listo. El primer paso es la normalidad, ¿sí o no? Normalidad. Entonces, hago, por ejemplo, en este caso podemos hacer un chapiro.test de X. Y como el p-valor es grande, ¿se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula de normalidad? ¿Qué opinan ahí? ¿Se rechaza o no se rechaza en ese caso la hipótesis de normalidad? Y en ese caso el p-valor en este caso es mayor que 0.05. ¿Se rechaza o no se rechaza? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Acá puedo ver los comentarios. Si alguien ahí se lanza a decir. Si el p-valor es pequeño, no se rechaza la hipótesis de normalidad. En este caso, ambos tienen un p-valor pequeño, o sea, se satisface la normalidad en las dos muestras independientes. Segundo paso, homogeneidad de varianza.
Vamos a usar para homogeneidad de varianza el var.test de X con Y, en donde la hipótesis nula es que ambas varianzas son iguales y la hipótesis alterna existen diferencias significativas entre las varianzas. Vamos a darle run y acá nos da un p-valor de 0.44. Es decir, no se rechaza la hipótesis de que son iguales. Entonces, el tercer paso, que es realizar el t.test. ¿Listo? Entonces, acá, t.test de X con Y para ver la diferencia significativa entre X con Y. Y tengo un p-valor grande, quiere decir que son significativamente. Es decir, claro, acá en X yo tenía una media de 4, acá en Y una media de 7. O sea que sí subió. Y subió, acá antes nos dice que subió significativamente, porque esto es un número cercano a 0. E a la menos 13 es un número muy, muy pequeño. El p-valor es pequeño, entonces se rechaza la hipótesis nula y quiere decir que hay diferencia significativa. Esto es el procedimiento que uno tiene que seguir en ese caso. Tengo lo clásico, tengo lo propuesto en mi estudio, hago pruebas de normalidad, hago pruebas de igualdad de varianza y hago la test para ver si hay diferencia significativa. Entonces, ese es dos factores, un factor, dos niveles independientes, un factor, dos niveles independientes, y se hace así. Esto es el test más clásico, es el test clásico que nosotros, pues que se ve en un curso básico de diferencia también. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, voy a copiarlo? Se rechaza. Bien. Se rechaza porque el p-valor es pequeño acá. Cuando el p-valor es pequeño se rechaza, cuando el p-valor es grande no se rechaza. ¿Con respecto a quién? Con respecto a una significancia. ¿Cuál es la significancia universal? 0.05, la que más se usa. Sin embargo, no necesariamente usted tiene que usar 0.5, es la que más se usa, pero pueden haber otros. ¿Qué pasa cuando las varianzas son diferentes? Porque es que la vida real no es tan bonito. Acá, por ejemplo, podemos tener una varianza de 4 y acá tenemos una varianza de 2. Entonces, nos da normalidad, bueno, bien, pero el var.test nos da un p-valor pequeño, porque acá arriba le estoy colocando una desviación estándar de 4 y abajo una desviación estándar de 2. Es decir, acá tenemos un p-valor pequeño en ese var. En este caso no se satisface, cumple el supuesto de homoselasticidad. Bueno, pregunta, con este p-valor, ¿se rechaza o no se rechaza la hipótesis de igualdad de varianza? E a la menos 0,7, o sea, es un número muy cercano a 0. ¿Se rechaza o no la hipótesis de que las varianzas son iguales? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Alguien que se lance. Si el p-valor es e a la menos 0,7, es decir, muy pequeño, ¿se rechaza o no la hipótesis de que las varianzas son iguales? El p-valor es bien pequeño. Entonces, sé que se rechaza, ¿sí o no? ¿Sí? Cualquier duda, cualquier cosa que no se entienda, por favor, me indican. Se rechaza la hipótesis de que las varianzas son iguales. Entonces, hay un test, aquí del test, podemos usar, cuando no se cumple el supuesto de homoselasticidad, podemos usar el t.test. Sin embargo, debemos indicarle que las varianzas iguales no se cumplen, es decir, acá le colocamos falso. Y ya él va a hacer un t.test de las varianzas diferentes y nos dice que hay diferencia significativa. Entonces, esto cuando las varianzas son diferentes no hay ningún problema, solo le indicamos a la test student
que la varianza no es igual. Es decir, var.equal igual false. Correcto. Correcto, profesor Jaime. Se rechaza la hipótesis nula de que las varianzas son iguales. Entonces, por eso tenemos que indicarle acá al t.test que las varianzas no son iguales y que pues nos haga un t.test bajo varianzas diferentes. Igual, el p-valor acá nos da también que se rechaza, es decir, hay diferencia significativa entre x y y. Ahora, ¿qué pasa? Ya vimos cuando las varianzas son diferentes. Ahora, ¿qué pasa si las muestras no son normales? Si las muestras no parecen provenir de una distribución normal. Si no se cumple el supuesto de normalidad. Es decir, vamos a colocar otra cosa acá. 8, 8. Así las detecta como normal. Bueno, por ejemplo acá, con respecto a 0.05, el p-valor nos dio 0.046. ¿Se rechaza o no la hipótesis de normalidad? ¿Qué pasa ahí? Como el p-valor es pequeño, sé que se rechaza la hipótesis de normalidad. Acá se rechaza la hipótesis de normalidad, porque el p-valor es pequeño. Se rechaza la hipótesis de normalidad, ¿cierto? Porque el p-valor es pequeño con respecto al nivel de significancia. Luego, no se satisface el supuesto de normalidad. No puede usar t.test, pero sí puede usar el test de Wilcoxon. Y se coloca así, Wilcox.test de x con respecto a y. En este caso, las medias son iguales. Sí, creo que sí. Listo. Y nos dio el p-valor 0.86. ¿Por qué? Porque las medias no son diferentes, pero no provienen de una normal. Miren, una media es 0.5 y la otra media es muy cercana también a 0.5. Sin embargo, no se satisface el supuesto de normalidad, entonces no puedo usar t.test. ¿Fin del mundo? No, no es fin del mundo. Existen pruebas no paramétricas que ayudan a esto. Si desean profundizar en las pruebas no paramétricas, pueden ver el libro de Hollander y Diaconis. El Hollander. El Hollander es un libro no paramétrico statistics. Es muy, muy bueno el libro de Hollander para estas pruebas no paramétricas. Entonces, ya vimos si no se cumple homocedasticidad, le colocamos al test student que las varianzas no son iguales. Si no se cumple normalidad, entonces podemos usar la prueba de Wilcoxon, es una prueba no paramétrica muy importante. Voy a enviarles este código. Bien. Este test no paramétrico, el test de Wilcoxon, pues en la vida real muchas veces vamos a encontrarnos con situaciones en donde no hay normalidad y donde no hay homocedasticidad. Y no es el fin del mundo, mis profes, no es el fin del mundo. Existen las pruebas no paramétricas, por ejemplo, el test de Wilcoxon, que permite hacer esa comparación de diferencias significativas cuando no se satisface el supuesto ni de homocedasticidad ni de independencia. Debemos hacer un test que se llama el test de simetría. Entonces, el test de simetría. El test de simetría de distribuciones de probabilidad, ese sí lo debemos hacer. Sería el test de simetría. Entonces,
Nosotros en este caso debemos hacer un test de simetría para validar ese supuesto. Entonces, si quieren leer acerca sobre el test de Wilcoxon, lo pueden verificar ahí. ¿Listo? Ahí pueden buscar test de simetrías, hay bastantes. En este caso yo no estoy haciendo una normal, sino una beta. Si nosotros hacemos un histograma de X, es muy similar. Es así. Y podemos hacer un test de simetría y nos va a dar que es simétrica. Esto es la distribución. Entonces, pero es mucho más fácil encontrar una distribución simétrica que una distribución normal. Porque existen distribuciones simétricas que no son normales, mientras que lo otro sí es mucho más estricto, encontrar la normalidad sí es mucho, mucho más estricto. Entonces, por ejemplo, el test de Wilcoxon lo podemos usar cuando no se cumple normalidad, no se cumple homocedasticidad, pero sí debemos tener simetría. Eso es lo que ahí debemos tener. El test de simetría tiene una librería y es la siguiente. Ya se las comparto y se las dejo en el código para que la tengamos ahí. El test de simetría. El test de simetría. Entonces, el test de simetría nos toca tenerlo ahí. Entonces ya les comparto el test de simetría para que les quede ahí. Bueno, bien. Entonces, simetría. Ya les voy a colocar ahí el test de simetría. Acá está la explicación teórica por si a alguno les interesa cómo probar la simetría. Y ese debe estar acá. Ese debe estar acá el test de simetría. Que es un test muy importante a la hora de usar Wilcoxon. ¿Sí? No podemos... El test de Wilcoxon de una muestra asume simetría. Siendo estrictos, debería probarse que los datos vienen de una distribución simétrica. Si hay normalidad, es mejor usar la prueba de Stewart, ¿no? Pero si no hay normalidad, debemos probar, o sea, siendo estrictos, y como estamos en un proceso investigativo, ser muy estrictos en nuestras investigaciones, debemos probar el test de simetría cuando no se satisface normal. Y ese es symmetry.test, pero ¿de qué librería? Test de simetría es de la librería Lowestack. Listo. Entonces, para el test de simetría, vamos a usar la librería Lowestack. Entonces, en Package, Install, Lowestack. Instalamos ahorita este paquete todos, por favor, para tener Lowestack. Lo instalamos. Recuerden cómo instalar paquetes. Package, Install, acá en Package, Lowestack. ¿Listo? Le damos a instalar y él va a ir ejecutando. Después, ahí sí le damos Library Lowestats y entonces ahora vamos a hacer el test de simetría. Entonces, el test de simetría. Symmetry con doble N. Symmetry.test de X y le damos Enter. ¿Será que se satisface el test de simetría? No se satisfacía normalidad. Pero miren este p-valor, 0.36. Si la hipótesis nula es la presunción de inocencia, es decir, la hipótesis nula es que es simétrica. Mire, acá le dice, la hipótesis alternative hypothesis, the distribution is asymmetric. Entonces la nula es que sea simétrica. Con este p-valor igual a 0.36, con respecto a un nivel de significancia de 0.05, ¿se rechaza o no la hipótesis de simetría? Recuerden que voy a recordar Shapiro. Shapiro.txt. Miren,
Miren los dos test. Vamos a compararlos y a ver qué pasa. Miren, no se satisface normalidad porque este valor P es menor al nivel de significancia. Pero ahora mi pregunta es, ¿se satisface el supuesto de simetría? O sea, ¿el p-valor es mayor a 0.05 en simetría? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Miren, en Shapiro se rechazaba la hipótesis nula porque el p-valor era menor al nivel de significancia. Pero en el test de simetría, que es mucho más débil, o sea, la normalidad es mucho más estricta que una distribución simétrica. El p-valor nos da 0.36, es decir, esta sí es una distribución simétrica. Vamos a ver Y, symmetry.test de Y. Vamos a ver en Y. Nos da 0.76, si es simétrica. Por lo tanto, se satisface el supuesto de simetría. Y como se satisface el supuesto de simetría, yo puedo utilizar el test de Wilcoxon. El test de Wilcoxon no es solo, no se cumplió normalidad y no se cumplió homocedasticidad. Entonces, Wilcoxon no. Es necesario que se satisfaga el supuesto de simetría. ¿Listo? Siendo rigurosos en nuestra investigación. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, recuerden, no es el fin del mundo, existe la estadística no paramétrica. La estadística no paramétrica es un campo muy grande de la estadística. Y pues debilita los supuestos de la estadística clásica. Es decir, en la estadística clásica, requiere supuestos complicados como la normalidad y la homocedasticidad, pero pues la estadística no paramétrica debilita esos supuestos. ¿Listo? Voy a enviarles esto. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Hago un repaso? Voy a hacer un repaso, ¿vale? Listo, listo, Miguel. Voy a hacer un repaso. Entonces, hoy empezamos repasando, y voy a hacer un repaso acá con el código. Hoy repasando un diseño con un factor de 2 niveles independientes. Casi siempre usa lo clásico versus el propuesto. Este es el clásico y usted en la investigación que le interesa proponer uno mejor que el clásico. ¿Cierto? Y ya hay, funcionó, entonces fin, el artículo. Pero el artículo debe tener una validación de significancia, una validación estadística. Entonces, usted tiene datos con el método clásico, datos con el método que usted está proponiendo en su proyecto de investigación y quiere validar si efectivamente su propuesta es diferente significativamente a lo clásico. Entonces, el primer paso es ver si hay normalidad. Si hay normalidad y si hay homogeneidad de varianza, entonces procedemos a utilizar el t.test. Recordar que Shapiro.test, la hipótesis nula es que la distribución de la variable es normal. En ese caso, es a no rechazar la hipótesis nula. Porque si yo rechazo la hipótesis nula, estaría diciendo que no se satisface el supuesto de normalidad. Voy a colocar acá. La hipótesis nula es que X distribuye normal. ¿Listo? Bueno, muy bien. La idea es no rechazar la hipótesis de normalidad. Listo. X es normal. Listo. El segundo paso es la homogeneidad de varianza, en donde la hipótesis nula es que la varianza de la primera población es igual a la varianza de la segunda. Si se satisfacen ambos, puedo usar t.test. Si no se satisface alguno, tengo que hacer otra cosa. ¿No? ¿Listo? Y acá, recuerde que la hipótesis nula
pues depende de nuestro caso de investigación. ¿Listo? Bueno, esos son los 3 pasos para un factor de 2 niveles independientes. Bueno, pero en la vida real no todo es bonito. O sea, en la vida real, cuando uno tiene datos, es algo utópico pensar que siempre nos va a dar normalidad y homogeneidad de varianza. En la vida real se presentan los siguientes escenarios. Varianzas diferentes. ¿Qué pasa si yo hago el var.test y rechazo la hipótesis de igualdad de varianza? O sea, no se cumple el supuesto de homocedasticidad. Rechazo la igualdad de varianza. Recuerde que todo lo que yo copie con numeral, esa vaina no se corre, entonces por eso estoy haciendo comentarios con... Pero el código les va a correr. Bueno, se rechaza la hipótesis de igualdad de varianza. Es decir, puedo usar el t.test porque se satisface normalidad, sin embargo, debo indicarle acá a la función que la igualdad de varianza es falsa. var.equal igual a false. ¿Listo? Bueno. Y si somos muy de malas, esto en la vida real se presenta mucho y es que no se satisfaga el supuesto de normalidad. Si no se satisface el supuesto de normalidad, es decir, acá o acá rechazamos la normalidad, utilizamos pruebas no paramétricas. En el libro de Hollander y Diaconis, que han sido unos grandes expositores sobre la estadística no paramétrica, ustedes pueden encontrar muchas cosas y nos vamos a basar, por ejemplo, para ver el ANOVA no paramétrico y esa parte. En el libro de Hollander y Diaconis, ustedes pueden encontrar la teoría sobre las pruebas no paramétricas para sus diseños. Acá vamos a ver el más básico, que es el test de Wilcoxon, y el test de Wilcoxon tiene un supuesto muy importante, y es el supuesto de simetría. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en este caso, tengo datos y no se cumple normalidad, pero sí se cumple simetría? Habíamos visto que sí se cumple simetría. Entonces, en ese caso, sí uso Wilcoxon. ¿Cuál es mejor entre la Wilcoxon y la test-student? La test-student, porque la test-student es más potente. Entonces, si se satisfacen los supuestos, use la test-student, no se ponga a usar Wilcoxon. Wilcoxon cuando ya no hay otra alternativa y tenemos que ver si se cumple el test de simetría, pues, usamos el test de Wilcoxon. Pero si no, usan test-student porque test-student es una prueba estadística más potente. ¿Qué es la potencia de una prueba? La potencia de una prueba es la capacidad de detectar diferencias significativas más rápido. ¿Sí? Quiero mostrarles un trabajo de René Axel René. Quiero mostrarles un trabajo de Axel René Escobar sobre la potencia entre, si no estoy mal, si hace esa parte de la potencia, no, hace otras potencias. Sí, no, es diferente. Pero sí ya se ha demostrado que la potencia de la test-student es mucho mejor que la potencia del test de Wilcoxon. Entonces, si usted satisface supuestos, haga el t.test. ¿Listo? Ya Wilcoxon déjelo como una alternativa cuando no se satisfacen supuestos, entonces veo el test de simetría, que es mucho más relajado. ¿Bien? Bueno. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Entonces, bueno, voy a pasarles por Classroom este código. Acá está. Voy a pasarles este código. Este código queda como la parte de un factor con 2 niveles, ¿listo? ¿Cómo es el procedimiento? Ahí están los escenarios, ahí quedó. Si las varianzas son iguales, si son diferentes, si hay normalidad, si no hay normalidad. Esos son todos los escenarios posibles. Todos los escenarios ya se han estudiado. O sea, no se asusten si no se satisface el supuesto de normalidad. Ya hay más métodos que me permiten flexibilizar ese supuesto, que no son tan potentes. Bueno, se pierde potencia, pero hay solución.
¿Listo? Hay solución y la estadística ha avanzado mucho para dar esas soluciones frente al no cumplimiento de los supuestos. Bien, listo. Entonces ahí tenemos esa parte. Bueno, ahora voy a pasar, ahora sí vamos a ver lo que nos compete hoy. Ese era un repaso de ver cuando tenemos un factor con dos niveles. ¿Listo? Eso. Ahora viene el ANOVA una vía. Bueno, ¿hay dudas del repaso? ¿No está claro el repaso? ¿Sí? ¿Hay alguna inquietud? Recuerden que si hay alguna inquietud, no duden en empezar discusiones interesantes, trabajos que ustedes estén haciendo y que se relacionen con esto. Nos contribuye a todos y aprendemos todos. Entonces, ANOVA a una vía. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a colocarles el siguiente escenario en el Classroom. Tenemos acá una presentación en la sesión 3. Acá. Yo la tengo acá. Entonces, vamos a colocar el ejemplo y con base al ejemplo vamos a ir generalizando. Entonces, por ejemplo, se considera este problema. Entonces, se tienen 25 pacientes. Bueno, se tienen 25 pacientes y tenemos tratamientos. ¿Qué tratamientos tenemos? Un control, ¿sí? Que son los que no se les aplica ningún tratamiento. Dieta baja en sal, entonces acá se les coloca una dieta baja en sal. Sin sal, dosis de un fármaco 1, dosis de un fármaco 2. Y a estos pacientes la respuesta es presiones arteriales sistólicas al final del tratamiento. Entonces acá tenemos presiones sistólicas, presiones sistólicas, presiones sistólicas, presiones sistólicas. Y acá tenemos sin ninguna dieta, dieta baja en sal, dieta sin sal, dosis 1 y dosis 2. ¿Qué pasa? Acá no tenemos solo 2 niveles del factor, tenemos 5. El factor es el tipo de dieta. Sin dieta, baja en sal, alta con dosis 1 y con dosis 2. Este es el tratamiento, pero él tiene 5 factores. Entonces ya no puedo utilizar el de 2 factores, es decir, el test en clásico, sino requiero otro método. A ese método lo vamos a llamar ANOVA una vía. Y es comparar diferentes individuos, individuos que tienen las mismas características en diferentes grupos y quiero ver esas diferencias significativas. Si efectivamente, por ejemplo, el fármaco 1 es significativo de los demás. ¿Listo? Recuerden que si les interesa, y esto se usa mucho en farmacias, si les interesa la química farmacéutica, en el blog Farmacia y Estadística de la profesora Natalia Cortés, pueden ver muchos ejemplos asociados a eso, a esos escenarios. Porque ya ahorita les envío el link, ¿me acuerdan? Y se los subo al Classroom. Ya algunos de los profesores me han pedido el link, voy a compartirlos a todos para que vean ejemplos de diseños de experimentos aplicados a la farmacia. Trabajamos muchos diseños. Bueno, entonces, recordemos, ¿qué es un diseño experimental? Entonces, yo tengo una variable cuantitativa o variable respuesta y quiero ver una o varias variables cualitativas. Yo quiero ver esas
diferencias significativas entre grupos. ¿Quién me da grupos o quién me caracteriza esos grupos? Las variables cualitativas, ¿sí o no? ¿Y qué pasa? Yo quiero ver qué diferencias significativas hay con respecto a una variable continua. Los diseños que estamos viendo son diseños completamente aleatorios. Es decir, los tratamientos o niveles se aplican a los individuos y los individuos son similares, tienen las mismas condiciones. Y yo quiero ver las diferencias significativas con respecto a esos tratamientos. Bueno. Tengo varias poblaciones, entonces cada tratamiento, ¿sí?, viene condicionado a unas características y eso lo considero como una población. Que yo no tengo la información de toda esa población, sino que saco una muestra y por eso es que tenemos ese grado de incertidumbre y se requiere hacer inferencias sobre las diferencias significativas entre esas poblaciones o esos niveles del factor. La normalidad y la homogeneidad. Entonces, este supuesto, estos dos supuestos que los hemos visto, la normalidad y la homogeneidad, son supuestos complicados en la vida real y por eso pues, tenemos la alternativa de un parámetro. Sin embargo, los diseños clásicos, todos satisfacen normalidad y satisfacen homogeneidad en la varianza. Entonces, es un supuesto bien importante del diseño de experimentos, la homoceasticidad y la normalidad. Por eso, yo inicio con la inferencia clásica, porque la inferencia clásica nos permite organizar las ideas de por qué es necesario la normalidad y la homogeneidad. Bueno, esto yo lo había rescatado ya en una sesión pasada, sin embargo, vamos a repasarlo. Miren, el factor es una variable cualitativa. El factor es una variable cualitativa de interés a la cual yo quiero ver las diferencias significativas en la variable respuesta. Por ejemplo, el factor es el tipo de medicamento y la variable respuesta es el tiempo de mejoría. ¿Sí? Los tratamientos, los niveles del factor. Por ejemplo, si tengo el fármaco 1, fármaco 2 y fármaco 3, el fármaco 1 aplicado al grupo, ese es el tratamiento 1. Fármaco 2 aplicado al segundo grupo y fármaco 3 aplicado al tercer tratamiento. Unidad experimental, el individuo sobre el cual se hace la medición de las variables. Y unidad muestral dentro de la misma unidad experimental. Bien. Bueno, esto es como un repaso que tenemos. La réplica es el número de unidades por cada tratamiento. ¿Listo? Esas son las réplicas. Bajo un supuesto del diseño experimental, tener réplica. Eso es importante. Error experimental, unidades experimentales homogéneas que tienen respuesta distinta. La idea es que las respuestas sean homogéneas. Y por eso se hace el bloqueo, que ese es el que veremos en la siguiente sesión. Nosotros podemos tener una vía cuando solo tenemos un factor, podemos tener dos vías cuando tenemos dos factores, o podemos tener multifactorial cuando nosotros tenemos muchos factores. En este curso solo vamos a ver el diseño a una vía, ¿sí? Pero pues cuando ustedes tienen, por ejemplo, 2 o 3 factores de interés, pueden utilizar diseños mucho más complicados, mucho más completos, mucho más coherentes con el estudio cuando ustedes tienen más de un factor. ¿No? Entonces ahí tienen esa posibilidad. Y también nosotros podemos tener ruidos frente a esos individuos. ¿Cómo se corrigen esos ruidos? Este DSA es el ANOVA una vía, que es el diseño completamente aleatorizado. Este es el ANOVA una vía. Sin embargo, si nosotros tenemos un ruido, podemos colocarle bloques. A esos bloques, nosotros vamos a ver solo este diseño, el DBCA, que es el diseño en bloques completamente aleatorios. Ese lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Qué hay más? Hay muchísimos. Están los diseños anidados, parcelas divididas,
diseños 2 a la K, 3 a la K, diseños en cuadrado latino, greco latino. Hay muchísimos diseños. O sea, como les digo, es un mundo. Este es un cursito introductorio y solo vamos a ver el diseño a una vía y el diseño en bloques completamente aleatorios. Uno como estructura de tratamientos y otro como estructura de diseño. Pero no vamos a ver más. Sin embargo, pues les puedo facilitar el Hollander, les puedo facilitar el libro del profesor Oscar Melo, muy bueno, ahorita les hago una introducción al libro. Es excelente porque tiene los códigos de R y muchos ejemplos aplicados a proyectos de investigación muy interesantes. Bueno, la evaluación de supuestos. Entonces nosotros vamos a usar el test de Kolmogorov-Smirnov y la corrección de Lilly-Ford, el test de Shapiro-Wilk, pero hay más, ¿no? Está Anderson y Darling, Carmen y Nice, Jaque Vera, hay muchos más. Y ahora nosotros vamos a probar normalidad por cada uno de los tratamientos, sino que vamos a ver los residuales del modelo. Y ahí es donde nosotros vamos a probar esos supuestos, dentro de los residuales del modelo. ¿Listo? Y pruebas de homogeneidad de varianza, como ya tenemos varios grupos, ahorita yo en la tablet les explico cómo se concibe en el ANOVA la parte de homogeneidad de varianza. Esa parte yo ahorita se las rescato, porque en ANOVA cambia un poquito el supuesto de homogeneidad de varianza. Sin embargo, mantenemos la misma estructura, o sea, pruebas. Y ahora en adelante, usted hace un diseño, resulta que usted ve que el diseño que más se adapta a su experimento es parcelas divididas, pero la metodología, usted va a ver la diferencia entre parcelas y usted tiene que satisfacer el supuesto de normalidad y homogeneidad de varianza. Es exactamente igual. Por eso empezamos de ahí, de la inferencia clásica, porque la inferencia clásica nos muestra la necesidad de tener normalidad y tener homogeneidad de varianza. Por eso partimos de ahí. Bueno, ¿cómo nosotros tenemos los datos? Los datos los tenemos de la siguiente manera. Tenemos el nivel 1, que es el nivel del factor 1. Tenemos acá N1 individuos. De él tenemos una media y una varianza. Así hasta el nivel K. Tenemos una media y una varianza. Y tenemos la media general de todos los datos. Entonces ahí tenemos esa es la tabla como se organiza un diseño a una vía. ¿Listo? ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que todos ellos, como es la presunción de inocencia, yo supongo que todos ellos tienen la misma media. La media del primer medicamento, el tiempo de mejoría, es igual a la media del segundo tratamiento y así hasta la media del 10º medicamento. La hipótesis alterna. Existen dos medicamentos que difieren. Esta es la hipótesis nula nova, esta es la hipótesis alterna. ¿Cuáles? Vamos a darle respuesta con las comparaciones múltiples. Bueno, esta parte yo la desarrollo ahorita en tablet, en la tableta de la suma de cuadrados, esto es importantísimo, y nosotros vamos a tener una región de rechazo. Esto lo vamos a construir en un momento en la tablet. La parte de homogeneidad de varianza, igual. La hipótesis nula es que todas las varianzas son iguales versus la hipótesis alterna, existen dos varianzas diferentes. Como les digo, esto ahorita yo en la tablet lo hago para que lo tengamos. Acá tenemos las pruebas de Bartlett, las pruebas de Leven, y luego seguimos con las pruebas de comparación múltiple. Entonces, esto también se los voy a explicar en la tabla. Podemos usar Monferroni, que es una de las más usadas, o Chefe, o diferencias significativas. Entonces, acá tenemos los métodos para diferencias significativas, la prueba de Tukey, y hay unos gráficos que rebotan muy bonitos. Entonces, eso lo veremos. Si alcanzamos, vamos a ver cuando el asunto es no paramétrico, que es la prueba de Kruskal iguales. Y las pruebas de comparación múltiple se hacen con el test de Wilcox, cuando no se satisface normalidad ni homogeneidad de varianza. Y acá tenemos dos ejemplos. Tenemos este de hierba, arbustos y árbol, y este de 8 contenedores de agua que se toman en cuatro estanques. Y se le mide el pH. Entonces,
ver, por ejemplo, con el test de Kruskal-Wallis, si no se satisface normalidad, vamos a usar Kruskal-Wallis, ¿listo? Eso entonces es lo que veremos hoy. Ahí está la explicación de las diapositivas. Las diapositivas son una ayuda, pero pues ahí yo me ayudo con la tablet para que todo vaya más clarito. Aquí, por ejemplo, pueden repasar los principios de inferencia, el muestreo, ¿listo? Las distribuciones muestrales, la distribución normal, la desviación estándar, el teorema de la estandarización. Eso lo pueden acá repasar. Y acá también pueden ver la parte de muestreo, cómo es la distribución normal, cómo se selecciona cuando uso normal, cuando uso test-student, la test-student, acá lo pueden repasar, cómo se plantea la hipótesis nula, siempre la hipótesis nula va a la igualdad, información acerca del valor proporcional, y pues la estandarización, que es sigma sobre raíz de n, que eso lo vimos, ¿no? X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Entonces ahí tenemos, y la regla de decisión que ahora se usa es el p-valor, ese es el que uno usa, ¿listo? Eso para explicarles el material que tienen ahí. O sea, el material en Classroom tienen las diapositivas que yo no trato de manejar en la tableta, me parece que me rinde menos. Si ustedes vieron, yo abrí ahorita las diapositivas y fue muy rápido, pero ahorita yo desgloso todo eso en la tableta. Están los RPUBs. Este es el RPUBs de la profe, este es el mío, este es el de la profe Tatiana. Y tienen también, acá por ejemplo en la sesión, bueno, en la sesión 1 tienen los RPUBs, por si quieren correr los códigos. Y acá también tienen una presentación de ANOVA también, Analysis of Variance, por eso se llama ANOVA, que viene de las siglas Analysis of Variance, ANOVA. Y también tienen la explicación que yo voy a hacer ahorita en la tableta. Entonces, eso lo tienen ahí las diapositivas. También tienen este R. Este R, pues nosotros lo vamos a hacer a mano ahorita en R, así como lo hemos haciendo, y un artículo sobre pruebas de comparación múltiple. ¿Listo? Ahí tienen un artículo de las diferentes pruebas de comparación múltiple. Acá las compara mínimas diferencias significativas, cuáles son las ventajas y desventajas. Ese es el material. ¿Listo? Ahí lo tienen para que estudien todo lo que deseen. Bueno, ¿qué vamos a ver? Entonces, vamos a ver todo lo que les dije. Entonces, vamos a empezar con plantear el modelo ANOVA, vamos a ver las sumas, vamos a ver las hipótesis, los supuestos y pruebas de comparación. Eso sería lo que veríamos. Antes del receso, vamos a construir el ANOVA, ¿listo? Y después del receso, veremos la parte de comparación. Entonces, voy a pasar a la tablet para que todo quede claro. Entonces, empecemos. Si quieren ir llenando lo pueden hacer. Recuerden llenarlo 2 veces, una esta y otra más tardecito, para que tengan las 2 asistencias por el día de hoy. ¿Listo? Van a ir llenando el forms, ahí ya se les envía, para que no se les olvide ese detalle. Bien, bueno, entonces vamos entonces a empezar con el modelo ANOVA una vía, ¿listo? Que es el primer modelo así que se cataloga de diseño de experimentos, el modelo ANOVA a una vía. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos K grupos, ¿sí? Tenemos K grupos. El grupo 1, el grupo 2, y así hasta el grupo K. Bien, tenemos K grupos. Y ahora quiero ver diferencias significativas, pero entre esos K grupos. Entonces, acá yo tengo un individuo en el primer grupo, acá tengo un segundo individuo en el primer grupo, y así hasta un tamaño muestral del primer grupo.
Son las réplicas de de ese nivel del factor. Tengo el nivel 1. Acá tengo Y21, Y22 hasta Y2 n sub 2. Ahí tengo las réplicas del segundo grupo. Y así voy teniendo las réplicas hasta el késimo grupo. Entonces acá tengo del késimo grupo el primer individuo, del késimo grupo el segundo individuo, del késimo el n sub k grupo. Muy bien. Entonces acá tengo los grupos. Entonces, importante, esta variable de acá que yo estoy midiendo, esta es continua. ¿Sí? La que es cualitativa es el factor, porque el factor es el que me divide en grupos. Entonces yo estoy explicando una variable continua con respecto a una variable cualitativa. Entonces, yo le voy a asociar un modelo de aleatoriedad. ¿Cómo es el modelo estadístico? El modelo estadístico que usamos en este caso es que Y sub IJ es igual, tengo una media general, pero voy a tener efecto en el iésimo grupo. El efecto se denota con la letra tau por tratamiento. ¿Listo? Más el error que tiene el jésimo individuo del iésimo grupo. Ese es el modelo estadístico, donde los errores son los aleatorios y ellos son normales homocedásticos. Por eso se necesitan los dos supuestos. Acá yo estoy guardando los dos supuestos. La normalidad y la homogeneidad de varianza. ¿Ya? Ese es el modelo estadístico. ¿Qué pasa si tau 1 es igual a tau 2, es igual a tau 3 y así hasta tau k? Si todos son iguales a 0, quiere decir que la cosa son una media, o sea, todos los tratamientos son iguales. Versus la hipótesis alterna, existen dos tratamientos cuyo efecto difiere. Esa es la hipótesis nula. Todos los tratamientos tienen el mismo efecto, ¿sí? Es decir, si usted tiene 3 pastillas y las 3 pastillas tienen la misma media, quiere decir que no hay diferencia y la idea es que haya, de hecho, que la pastilla que ustedes están proponiendo sea la mejor, el mejor medicamento. Versus la hipótesis alterna, existen al menos dos. ¿Cuáles? No lo sé. Y las pruebas de comparación múltiple me va a permitir saber cuáles efectivamente son diferentes. Existen diferencias significativas entre los tratamientos. ¿Listo? Nuestra hipótesis nula es que todos los tratamientos tienen el mismo efecto. Es decir, hipótesis nula, la media del primer medicamento es igual a la media del segundo medicamento y es igual a la media del késimo medicamento. Versus la hipótesis alterna, existen dos medicamentos que difieren significativamente. Esa es la hipótesis general a la que, con la que se hace esa parte. ¿Cómo se toma la decisión? Entonces se toma con una sumita acá que se llama la suma de cuadrados o descomposición de suma de cuadrados. Entonces vamos a ver notación. Recordemos nuestro problema. ¿Listo? Recordemos nuestro problema. Nosotros queremos ver las diferencias entre grupos de una variable continua.
Entonces acá tenemos el nivel 1 o el grupo 1, el nivel 2, hasta el nivel K. Acá tenemos el primer individuo del nivel 1, el segundo individuo del nivel 1, hasta el n-unésimo individuo del nivel 1. Esa es la notación. Primer individuo del segundo grupo, el segundo individuo, del segundo grupo, el n-2 individuo. Del késimo grupo el primero, del késimo grupo el segundo, hasta el késimo el n-k elemento. Bien. En cada uno de los niveles vamos a denotar de la siguiente manera la media. Vamos a denotarla así. Y es un 1 Quiere decir que esta es la media de los tiempos medios del primer medicamento. Acá vamos a tener los tiempos medios del segundo medicamento. Y acá vamos a tener los tiempos medios del késimo medicamento. Esa va a ser la anotación con ese punto. Quiere decir que yo, sobre el punto de los individuos en cada grupo, voy a sacar la media de esos niveles. Bueno. Bien. Y también puedo tener la varianza del primer grupo, la varianza del segundo grupo, la varianza del késimo grupo. Bueno, esas son las notaciones que vamos a manejar. ¿Vale? Esas son las notaciones que, como les digo, están en las diapositivas. Sin embargo, lo hago así para que se entienda cada una de las notaciones, porque esta notación es un poquito pesadita. Bueno, y en las diapositivas también hay una cosa que se llama la descomposición de varianza, y por eso es que se llama Analysis of Variance. ANOVA viene de Analysis of Variance. Viene de ahí. Entonces viene de Analysis of Variance. ¿Sí? Y si ustedes ven estas siglas, componen la palabrita ANOVA. Esto por eso es que el título allá está así. Porque ellas componen así la palabra ANOVA. ¿Vale? Ahí tenemos, ¿por qué se llama ANOVA? Porque vamos a hacer una descomposición de la varianza. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos ahí? Sí, listo. Entonces vamos a hacer esa descomposición de varianza. Y por eso, por esta descomposición que voy a colocar acá en este momento, es que se llama análisis de varianza. Es por eso que se llama así. Bien. Entonces, esa para la parte de análisis de varianza. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a verificar la siguiente afirmación. La varianza, nosotros la calculamos como la sumatoria, en este caso, desde los grupos sobre cada individuo de entre los grupos, ¿sí? De el individuo menos la media general. Esta es la que llamamos varianza total. ¿Por qué? Porque tenemos a todos los individuos y tenemos la diferencia que tienen todos los individuos con respecto a la media general. Por eso, esta señora que ven acá se llama suma cuadrada total, que es la varianza total. Y a ella la vamos a denotar como SCT, suma cuadrada total. Y vamos a verificar que la suma cuadrada total se puede descomponer entre una suma entre grupos, que es esta, suma de los I menos la general, sobre una suma dentro de cada uno de los grupos. J igual 1 hasta N sub I, del Y sub
IJ menos Y sub I barra y todo esto al cuadrado. Esta señora, si ustedes la ven, es una sumatoria dentro de los grupos. Sumatoria cuadrada entre los grupos, perdón. Y esta señora es una sumatoria cuadrada dentro de los grupos. ¿Por qué acá entre los grupos? Porque acá yo estoy cogiendo la media de cada grupo en la global. Y acá estoy cogiendo cada individuo en cada grupo. Voy a hacer un gráfico para ilustrar esto. Nosotros acá tenemos todos los datos, la media general ahí está en la mitad. Acá tenemos un grupo, otro grupo y otro grupo. Acá tenemos, por ejemplo, Y sub I barra. Nosotros en la primer suma, voy a colocarla acá de morado, tenemos la distancia que hay de este con respecto a este, de este con respecto a este, de este con respecto a este y de este con respecto a este. Es entre grupos. Y voy a colocar el otro de verde para que se entienda que es dentro de los grupos, es decir, a cada individuo con cada uno de las medias. ¿Sí? A cada individuo con cada una de las medias. ¿Sí? Entonces yo puedo descomponer la suma total, o sea, la variabilidad total entre la suma entre y la suma dentro. ¿Sí? Esas sumas entre y esas sumas dentro son muy importantes porque ellas, bajo la hipótesis nula, son chi cuadrados, porque son sumas de cuadrados. Y si bajo normalidad, las sumas de cuadrados son chi cuadrados, que eso lo veíamos la vez pasada. De hecho, la suma cuadrada desde igual 1 hasta acá, del n sub i por el y sub i barra menos y barra barra al cuadrado, distribuye chi cuadrado. La cosa son los grados de libertad. Muy sencillo, mis profes. Muy sencillo. Miren, pilas acá. Acá en este caso, yo tengo K grupos. Tengo K grupos. Tengo K grupos. Pero de esos K grupos estoy estimando un parámetro. Entonces pierdo un grado de libertad. Luego será K menos 1 grados de libertad. Y la otra, que es la sumatoria desde igual 1 hasta n, de la sumatoria desde j igual 1 hasta k, de los y j menos y sub i barra, tengo n individuos. Tengo todos los individuos. Pero ya no estoy estimando ni uno ni dos parámetros, como nos pasaba en la sesión pasada. Estamos estimando k parámetros. Por eso es que el h cuadrado es n menos k. El número de parámetros que uno estime, esos son los que uno quita acá. ¿Listo? Recordarles también para que llenen la asistencia. Voy a enviarles otra vez la asistencia para que la llenen. ¿No? ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Cómo va ahí? ¿Sí? Sí, vamos a incrementar. Recuerden que la suma de cuadrados distribuye chi cuadrado sobre la varianza. Sobre la varianza. ¿Listo? Recuerden que una chi cuadrado es sumas de normales estándar. Y acá estamos cogiendo elementos, dividiéndolos sobre la varianza y centrándolos. Por eso es que es una chi cuadrado. Sin embargo, estamos estimando. Por eso es que se pierden grados de libertad. Ahora, mis profes, voy a definir una nueva distribución que se llama la distribución F. ¿Qué hace la distribución F? Compara las varianzas. Si estas dos varianzas son iguales o son significativamente diferentes. Entonces, la distribución F, y ella va a heredar, la distribución F de hecho va a ser la suma de cuadrados entre grupos sobre los grados de libertad entre grupos, que es K-1, sobre la suma de cuadrados dentro de los grupos, sobre N-K, y ella va a heredar los grados de libertad. Ahorita en R vamos a ver cómo estos grados de libertad se ven y cómo se toma la decisión. Esto vamos a ver esa parte. Esa F, yo la voy a comparar con un cuantil de una significancia alfa. Por ejemplo, acá tengo un F, ya ahorita vemos cómo lo hallamos en R,
Y si el F calculado de los datos, es decir, si yo hago esto y me da un numerito que resulta por acá, automáticamente rechazo la hipótesis nula. Que es lo mismo decir que el p-valor sea pequeño, ¿no? Y que es la decisión que vamos a tomar nosotros. Si el p-valor es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula. En este caso, recuerden, la hipótesis nula es que todos los tratamientos tienen el mismo efecto. Versus la hipótesis alterna, existen al menos dos tratamientos que difieren significativamente en la respuesta. Bueno, esto matemáticamente, como les digo, los cálculos son fuertes, ¿sí? O sea, coger 50 datos y hallar en la media cada grupo a mano, eso ya no se hace, R hace todo esto, o sea, sino que R es un clic. Pero tenemos para entender ese clic, que es tan rápido, porque R bota este ANOVA sumamente rápido, tenemos que entender qué hace. Y si ustedes ven, acá usamos chi cuadrado. Y la chi cuadrado asume dos cosas. Asume igualdad de varianza y asume normalidad. Porque ¿qué es la chi cuadrado? La chi cuadrado son normales al cuadrado. ¿Sí o no? Y si son normales al cuadrado, requiero normalidad. Y si las varianzas de arriba son iguales a las de abajo, requiero homocedasticidad. Es decir, esta distribución F se construye bajo normalidad y bajo homogeneidad. Por eso es importante que cuando nosotros planteamos un modelo ANOVA, una vía, se verifique el supuesto de normalidad y de homocedasticidad, porque todo esto se construyó a partir de la normalidad y de la homogeneidad de varianza. ¿Ya? Es por eso, es la importancia de esto. La verificación matemática se puede hacer de todo esto. Yo solo coloco el resultado, pero la verificación, si les interesa, en las diapositivas, voy a compartir en un momento las diapositivas, la verificación de esa suma estándar. ¿Listo? Lo que por cuestiones, por intereses de este curso, como es introductorio, no voy a hacer eso, pero en este momento hay que compartir las diapositivas que tienen ahí en el classroom. Miren, entonces tenemos un nivel 1, un nivel 2, un nivel K. Tenemos acá las medias. La hipótesis nula es que todas nuestras medias son iguales versus que al menos dos difieren. Ese es el modelo. El modelo es que solo hay una media o que hay unos efectos asociados a la media. Bien. Acá está ya la descomposición de varianza. La suma de cuadrados es esta, la suma de cuadrados es esta. Y en la otra presentación, acá, las sumas de cuadrados están acá. Entonces, si quieren ver esa verificación, acá ya está toda la verificación, que la suma de cuadrados total, que es esta de acá, se puede descomponer entre suma de cuadrados entre los tratamientos sobre suma de cuadrados dentro de los tratamientos. Ahí está la verificación. Bueno, pero recordemos nuestra hipótesis nula. Todos tienen el mismo efecto versus al menos dos difieren significativamente. ¿Cómo lo vamos a probar? Con esta F. Esta F tiene asociado un p-valor y ese p-valor se revisa, ¿no? Eso para tenerlo ahí pendiente. Conclusión. ¿Qué es lo que yo quiero que quede claro? ANOVA se usa cuando yo quiero evaluar diferencias significativas entre K grupos. Y requiero dos supuestos, normalidad y homocedasticidad. Normalidad, homocedasticidad, al igual que en los test clásicos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que la regla de decisión va a ser con la estadística F. Esta F tiene un p-valor asociado y lo vamos a ver, ¿no? Bueno. Listo. Entonces, bueno, eso es importante para tener eso en cuenta. Entonces, vamos a hacer un ejercicio antes de irnos y
Y si de pronto alguno, mientras el desayuno, o que pasa, ¿cierto? Pasa que la fila todos salimos a desayunar preciso hasta ahora. Entonces, si nos demoramos un poquito más de 20 minutos, entonces pueden ir haciendo, acá está el test de Shapiro-Wilk. Vamos a ir haciendo, a ver cuál, el ejercicio de hipertensión. Entonces, vamos a hacer este ejercicio de hipertensión y si quieren mientras quieren ir haciéndolo, ¿no? Pueden ir haciendo este pequeño que es el ejercicio, este es el número de moscas. Entonces vamos a ir a hacer el de hipertensión. ¿Qué consejo les doy? Suban a Excel los datos. Entonces, miren, vamos a abrir los datos. Yo igual les voy a organizar este Excel. Los datos, lo más probable es que ustedes los organicen así. Sin embargo, antes de subirlos a R, les voy a decir cómo los organicen. Entonces, abren ustedes el Excel, colocan los datos, pueden, por ejemplo, si acá quedan con espacios, entonces pueden delimitarlos. Entonces, acá delimitarlos por columna, ¿cierto? Entonces podemos delimitarlos por fila, por columna, etcétera. Entonces seleccionamos los datos, textos por columna, delimitados, y los delimitamos en este caso por espacio, y que nos quede así. Y los vamos a colocar en columna, en columna, en columna. Así tienen que ir los datos antes de pasarlos a leer, en columna. ¿Listo? En el Excel. Listo. Esta es nuestra variable de presión. Entonces la vamos a llamar presión. Y acá el tratamiento. Entonces recordemos, primero es control, ¿cierto? Control, ese es el primero, los primeros 5 son control. El segundo es con baja sal, ¿sí o no? Baja sal, entonces acá le colocamos desde acá, baja sal. Luego siguen los de sin sal, y luego sigue medicamento 1, o fármaco 1, y luego sigue fármaco 2. Entonces, fármaco 1 y fármaco 2. Es importante que antes de pasarlo a Excel tengan el archivo así. ¿Listo? Presión y tratamiento. Voy a guardarlo como formato. ¿Listo? Datos presión. Y se los voy a enviar en este momento para que lo tengan ahí así en el formato que tenemos que tener. ¿Listo? Bueno, entonces ya se lo subo acá en el Classroom. En el Classroom le subo el archivo de presión para que todos lo tengan. ¿Listo? Formato, datos, presión, listo. Ahí tienen el Excel. ¿Vale? Y vamos a aprender datos en Excel. Vamos a aprender a subir estos datos a Excel. De Excel al RPOS. Entonces, listo. Ahí les subí los datos. Los datos tienen la presión y el tratamiento. Recuerden que lo que hicimos fue cambiar el formato. El formato que ustedes van a tener los datos es así. Sin embargo, antes de pasarlo a R, les recomiendo usar este formato. Una columna para la variable respuesta y otra columna para indicar cuál es el tratamiento. ¿Listo? Entonces, ahí se los envié en el Classroom para que todos lo tengan, lo descarguen en su escritorio, en donde ustedes deseen. ¿Listo? Vayan descargando el archivo que les acabo de enviar por el Classroom. ¿Listo? Como, súper bien, ya están unidos todos en el Classroom, súper bien. Van descargando el archivo. ¿Todos ya lo tienen descargado? Van descargando ese archivo. Y ahora vamos a irnos al RPOSIT. ¿Cómo hacemos para subir datos? Acá en la parte de abajo vemos una cosa que dice Upload. Upload en el R.
Vamos a darle clic ahí en Upload y vamos a darle clic en Seleccionar archivo. Luego, en donde lo tengamos, por ejemplo, en este caso está acá, en documentos, le decimos formato datos de presión y le damos abrir. Le damos OK y resulta que ahora tenemos estos datos, formato datos pres. Ahora, si nosotros le decimos import dataset de Excel, pues nos va a dar, por lo menos, bueno, nos va a decir que requerimos instalar unas librerías. Le damos OK. Voy a repetir lo que hice ahorita. Entonces, hice dos cosas. Voy a darle cancel y voy a repetir. ¿Listo? Voy a repetir de nuevo. No tenemos nada. Lo único que les pido es que descarguen el archivo que les envié al caso. ¿Listo? Lo van descargando. Listo. Bien. Después de que ustedes ya lo tengan descargado, le van a dar acá, cuando tengan acá el R, van a bajar a donde dice Upload. Le van a dar clic en Upload y le van a dar Seleccionar archivo. Acá en Upload, le van a dar Seleccionar archivo y donde ustedes tengan el archivo, entonces van allá donde tengan los datos. Luego de ir a donde tienen los datos, le dan a abrir, le dan OK y él le va a decir, ¿lo quiere reescribir? Bueno, yo lo quiero reescribir porque lo tenía, pero a ustedes les va a salir OK y les va a salir acá les tiene que salir acá el archivo. Si no les sale el archivo, vuelvan a darle Upload otra vez. ¿Listo? Eso en Files. ¿Listo? Files, porque si están en Package no les va a salir ese File. Upload, seleccionar archivo, seleccionar el archivo de su escritorio donde lo hayan descargado y le dan OK. ¿Todos vamos bien? Bueno. Después de que tengamos el archivo acá en R, vamos a darle Import Dataset de Excel. Vamos a darle Browse y acá nos va a salir el archivo formato pres. Nos va a decir que este es un double, es decir, un número real, y nos va a decir que acá este es Sharp, que es una palabrita que es un tratamiento. Vamos a copiar este código acá, copy, preview o copy, y vamos a pegarlo acá, y él nos va a dar el código. Voy a copiarlo otra vez. Voy a repetir otra vez cómo es, entonces. Dataset, Excel, Browse, formato presión, y copiamos este código que está acá abajo. Entonces lo copiamos, lo pegamos acá, y lo subrayamos todo y le damos RUN. ¿Listo? Voy a copiar este código. Si usted ya subió los datos, como le dije acá, acá en Upload, si usted subió los datos, ese código le va a correr. Ese código le va a correr. Si no, toca revisar otra vez cómo está subiendo los datos. ¿Listo? ¿Dudas cómo se suben los datos? Es un poquito tedioso. Entonces, repito otra vez. Descargamos los datos acá. Listo. Los descargamos en donde nosotros lo queramos descargar, documentos, descargas, en el repositorio donde dice. Y luego acá en Excel van a pararse en Files. Luego de entrar a Files, recuerden que acá está Files, Plots, Package, Help, Viewer, Presentations. Entonces acá en Files. Luego de estar acá en Files, le van a dar Upload. Ahí en Upload le van a dar Seleccionar archivo. Y donde tengan el archivo, pues lo van a buscar. En este caso, acá está datos, formato de datos. Formato de datos, listo. Le van a dar a abrir. Y pues yo le voy a cancelar, pero ustedes le van a dar a abrir y le van a dar OK. ¿Listo? Y ahí sí les aparece acá. Si les aparece aquí, quiere decir que ustedes cargaron bien los datos y este código les va a correr. ¿Listo? Este codiguito les va a correr. Bueno, entonces ya tenemos ahí nuestro formato de presión, nuestros datos. Los podemos visualizar con ese view, entonces nos da acá la presión y el tratamiento. ¿Cómo vamos a hacer el modelo? El modelo va a ser de la siguiente manera. Primero podemos hacer un box plot. O sea,
viendo si hay diferencia significativa entre las presiones. Eso es lo primero que podemos hacer. ¿Listo? ¿Qué pasa? Por ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿y por qué no usamos regresión? Regresión no sé porque tenemos dos variables, pero tenemos una variable cuantitativa y otra variable cualitativa. Es por eso que la regresión no se puede usar en esto. ¿Listo? Por si de pronto usted dice, bueno, pero tengo dos variables, las puedo relacionar. No se puede usar regresión lineal por lo que les digo, porque tenemos una variable cualitativa, otra cuantitativa, y regresión se usa cuando tenemos dos variables cuantitativas. Bien. Bueno, entonces, el modelo Análisis of Variance, AOV, ¿de quién explicado por quién? Entonces, vamos a colocar acá la presión explicado por la otra variable que es tratamiento. Pero acá tenemos que colocarle datos. Y los datos, formato, datos, presión. ¿Listo? Y abajo vamos a correr summary del modelo. ¿Listo? Subrayamos todo, le damos run y nos dice que sí hay diferencia significativa entre las presiones, entre todos estos, porque el p-valor es pequeño, o sea, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, si hay otra cosa, bueno, entonces voy a copiar esto, van a correrlo. Recuerden que si no les corre, lo más probable es que no les haya subido bien el archivo. Si de pronto acá les quedó formato datos pres2, entonces acá le coloco formatos pres2, ¿listo? Revisen bien esa parte para que les corra. ¿Alguno le corrió? Porque como es otro escritorio, es natural que al principio cause problemas el cargar un archivo. ¿Alguno le corrió? Sí, súper bien, súper bien. Muy bien. Listo, perfecto, Erika, excelente, excelente. Eso me alegra que todo vaya muy bien. Bueno, el p-valor es pequeño, quiere decir que se rechaza la hipótesis nula. Es decir, hay diferencia significativa. Vamos a hacer acá un ggplot. Un ggplot. Entonces, ggplot2. Como no hay un paquete llamado, entonces lo instalamos. Install ggplot2. Instalamos ggplot2. ¿Y qué vamos a hacer ahí en ggplot2? Vamos a ver si las diferencias son significativas o no en un gráfico. Entonces acá tenemos ggplot. Entonces siempre es data. ¿Cuál es nuestro data? Formato, no sé qué, Este es nuestro data. Mapping. Recuerde la formulita. Mapping igual a AES, aesthetic. X vamos a colocar los tratamientos y Y vamos a colocar las presiones. Y la geometría vamos a colocarle, de geometría vamos a colocarle bueno, lo he llamado el library, por eso es que está muy molestando ya. Y geometría vamos a colocarle boxplot. ¿Listo? Y vamos a tener acá un gráfico que nos va a decir, oiga, miren, es que acá la presión baja tiene estas presiones. La presión control tiene estas presiones con sal baja, sin sal, con 1 y con 2. ¿Listo? Recuerden que a esto le podemos colocar colores, le podemos, mejor dicho, este grafiquito es el más sencillo, ¿no? Entonces voy a copiarles el código del gráfico para que puedan ver que efectivamente hay diferencias significativas o no. Colocar acá la parte de ANOVA una vía. Aunque creo que todo esto ya se los envié. Entonces voy a colocar acá otro documento, ANOVA una vía, y voy a colocar esta parte. ANOVA una vía, miren que son 5 líneas de código. Pero la teoría que hay detrás es harta, ¿no? O sea, son 3 líneas de código y es darle un enter y ya, y nos da el p-valor, pero sobre este p-valor hay bastante, hay supuestos. Entonces, regresando del proceso, vamos a ver los supuestos.
¿Listo? Vamos a ver las pruebas de comparación múltiple. ¿Listo? Ok. Comparación. Listo. ¿Qué pueden ir haciendo si de pronto bueno, voy a colocarle pausa a la grabación? Hasta ahí vamos a la primera sesión.